Bienvenidos nuevamente a esta noche. Una noche en la que el silencio se convierte en testigo de lo inexplicable. Hoy te contaré 3 historias de terror ocurridas en guarderías, lugares que deberían estar llenos de risas y juegos, pero donde a veces habita algo más oscuro. No olvides suscribirte al canal y encender la campana, porque esta noche vas a necesitar compañía. Historia número 1. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque hace poco encontré una foto vieja que me removió cosas que había intentado olvidar. En esa foto salgo con un grupo de niños en la pequeña guardería donde trabajé hace unos años. Al verla, sentí un nudo en el estómago, porque recordé lo que pasó ahí. Me llamo Carla, tengo 20 años, y mientras estudiaba educación infantil, buscaba un trabajo para ayudar con los gastos. Así fue como llegué a una guardería pequeña, familiar, ubicada en una calle tranquila. No era un sitio nuevo, pero se mantenía limpio, con dibujos viejos en las paredes y juguetes algo gastados. La dueña, doña Elvira, era una mujer mayor, de modales muy suaves, pero con una mirada que imponía respeto. En el turno de la tarde también trabajaba María, una maestra de unos 30 años. Era reservada, hablaba lo justo y parecía siempre cansada. Pero me trató bien desde el primer día, y eso me dio confianza. Durante la primera semana, todo me pareció normal. Los niños eran pocos, apenas 8, de entre 3 y 5 años. Corrían, reían y jugaban como cualquier otro grupo de pequeños. Pero con el paso de los días, empecé a notar algo que me llamó la atención. Al principio creí que era coincidencia, pero cada vez que los padres los dejaban, algunos lloraban desconsolados. No era el llanto común del desapego. Era distinto, como si realmente tuvieran miedo de quedarse. María decía que todos pasaban por una etapa así, pero me sorprendía que no mejorara con el tiempo. Valeria, una niña de 4 años, siempre se quedaba callada varios minutos después de que su madre se iba. Se sentaba en una esquina, apretando un peluche, y observaba hacia el pasillo del fondo, donde estaba el cuarto de los materiales. Nunca jugaba cerca de ahí. Una tarde, mientras guardábamos los bloques, le pregunté a Luisito, el más pequeño, por qué no quería entrar a ese pasillo. Me contestó que ahí no le gustaba. Lo dijo bajito, sin mirarme. No insistí. Pensé que sería por la oscuridad o por algún susto tonto entre niños. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que todos evitaban pasar frente a esa puerta, incluso cuando tenían que ir al baño que estaba justo al lado. No lo comenté con María, porque no quería parecer nerviosa, pero cada día el ambiente se sentía más tenso, más callado. Algunas tardes, mientras los padres recogían a sus hijos, los veía salir apurados, sin saludar demasiado. Tal vez era mi imaginación, pero juraría que algunos miraban de reojo hacia el interior del lugar, como si quisieran asegurarse de no volver. Esa noche, antes de cerrar, me quedé un momento sola, revisando que todo estuviera en orden. El pasillo del fondo estaba a oscuras. La puerta del cuarto de materiales, cerrada. No escuché nada raro, pero tuve esa sensación, mínima, de estar siendo observada. Solo fue un segundo, pero lo sentí. No le di importancia, aunque esa noche tardé más de lo normal en dormirme. A partir de ahí, cada tarde en esa guardería empezó a sentirse un poco diferente. Esa sensación no se me quitó en toda la semana. No podía explicarla, pero cada día que llegaba a la guardería, me costaba más atravesar ese pasillo del fondo. Era como si el ambiente se hubiera vuelto tenso, aunque todo siguiera igual. Los niños, las rutinas, incluso las canciones eran las mismas, pero algo se sentía fuera de lugar. Una tarde, llegué un poco antes de mi turno. María estaba preparando la merienda y doña Elvira hablaba con una madre en la entrada. Me quedé unos segundos en el salón vacío. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo. Entonces, se escuchó un golpecito leve, como si una pelota rebotara una sola vez. Me asomé.
pero no había nada. Pensé que alguno de los niños había dejado algo rodando y seguí con lo mío. Minutos después llegaron los pequeños y, como ya era costumbre, varios comenzaron a llorar. Valeria no soltaba el brazo de su madre. Cuando ésta se fue, la niña se sentó en el suelo, abrazando su peluche, y dijo algo que me puso nerviosa. Hoy no quiero que juegue conmigo. No quise darle peso, pero me quedó dando vueltas todo el día. María me vio distraída y me preguntó si estaba bien. Le conté que los niños estaban muy asustadizos últimamente. Ella me respondió sin levantar la vista. A veces los niños sienten cosas que nosotros no. Su tono me dejó helada. Ese mismo día, mientras los pequeños dormían la siesta, escuché un sonido leve. Una risa. Era el tipo de risa corta que haría un niño tratando de no despertar a los demás. Me asomé entre las camas, pero todos dormían profundamente. El silencio volvió enseguida, tan limpio que me hizo dudar de lo que había oído. Intenté no pensar en eso. Pero cuando me agaché para recoger una manta caída, noté algo en el reflejo del ventanal. Una silueta pequeña, parada detrás de mí, quieta. Giré de inmediato, y no había nadie. Solo las camas alineadas y el ruido del reloj. A la hora de salida, los niños estaban inquietos. Luisito me pidió que no apagara las luces todavía. Es que cuando se apagan, él sale, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Le aseguré que no pasaba nada y lo llevé hasta la puerta. María me observaba en silencio desde el otro extremo del salón. Esa noche me ofrecía a ayudarla a cerrar, intentando actuar normal. Ella aceptó, pero noté que se apuraba demasiado. Cuando bajó las persianas y cerró con llave el salón, me dijo que nunca me quedara sola ahí después de las 6. No es seguro, murmuró, y se fue sin explicar más. Yo me quedé unos segundos parada, mirando el pasillo oscuro. Pensé en lo que dijo y sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Apagué las luces y me encaminé a la puerta. Justo antes de salir, escuché una risa breve, lejana, proveniente del cuarto de materiales. Esta vez no me animé a mirar. Solo cerré la puerta y me fui rápido. Pero esa risa sonó tan real que supe, sin querer admitirlo, que algo dentro de esa guardería no estaba bien. Esa noche casi no dormí. Me pasé horas recordando la voz de María, su advertencia, y esa risa que todavía podía oír en mi cabeza. Al día siguiente pensé en no ir, pero algo en mí necesitaba entender qué estaba pasando. Así que fui. El turno comenzó igual que siempre. Los niños llegaron, algunos llorando, otros callados, pero todos con esa mirada que ya me resultaba familiar, como si supieran algo que yo no. María evitaba cruzar palabras conmigo, y doña Elvira parecía más seria que de costumbre. A media tarde, mientras los niños dormían en sus camas, noté que Valeria no podía conciliar el sueño. Estaba despierta, mirando hacia el pasillo del fondo. Le pregunté si quería que le leyera un cuento, pero solo negó con la cabeza. Después murmuró: «Él está ahí parado». Sentí un escalofrío, pero traté de no alterarla. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta del salón. Desde ahí podía ver el pasillo oscuro y la puerta cerrada del cuarto de materiales. No había nada fuera de lo normal. Sin embargo, tuve la sensación de que alguien se escondía detrás de esa puerta. Esa tarde, María se fue antes. Dijo que tenía que hacer un trámite y me pidió que me quedara a cerrar con doña Elvira. Cuando los padres recogieron a los niños, el lugar quedó vacío. La señora me pidió que barriera el salón mientras ella terminaba unos papeles en la oficina. Mientras barría, escuché un golpe seco en el fondo. Fui hasta el pasillo y vi la puerta del cuarto entreabierta. Recordé que siempre estaba cerrada con llave. Me asomé y dentro solo había cajas, juguetes rotos y una pequeña cama infantil cubierta con una sábana vieja. Todo estaba en silencio, hasta que escuché unos pasitos detrás de mí. Giré rápido, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío. Me temblaban las manos.
pero entré un poco más. Al apartar una caja, vi algo que me heló. Una fotografía clavada con una tachuela en la pared. En ella aparecía un solo niño, de unos 4 años, con una sonrisa inocente y un carrito de juguete entre las manos. No lo reconocí, pero su expresión me causó un miedo difícil de explicar. Me quedé mirando esa foto cuando escuché la voz de doña Elvira detrás de mí. No me había dado cuenta de que estaba ahí. Su rostro estaba pálido. Me pidió que saliera del cuarto y cerró la puerta con fuerza. No dijo nada durante un rato, solo sostuvo la llave temblando entre los dedos. Finalmente habló, con la voz baja. Era mi nieto. Murió ahí, hace muchos años. Se subió a una silla y trepó un estante alto para alcanzar un juguete. La silla se movió, perdió el equilibrio y cayó. Nadie lo vio. Lo encontraron horas después. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por eso ese cuarto permanece cerrado. Desde entonces, los niños dicen que él aún juega. No supe qué decir. Me quedé muda, con la garganta apretada. Ella me pidió que no comentara nada y que no volviera al turno de la tarde. Dijo que cerraría la guardería por un tiempo. Esa fue la última vez que la vi. Pasaron los años y traté de olvidar todo aquello. Pero a veces, cuando paso frente a una guardería o escucho a niños jugar en silencio, siento esa misma presencia. No sé si es recuerdo, imaginación o algo que nunca se fue del todo, esperando a ser visto otra vez. Historia número 2. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque, aunque ha pasado tiempo, aún sigo trabajando en la misma guardería y a veces siento que necesito que alguien escuche lo que pasó ahí. No para buscar respuestas, sino para entender por qué sigo aquí, cuidando a niños en un lugar al que muchos ya no quieren volver. Me llamo Rosa, tengo 36 años y llevo más de una década trabajando en la guardería, Pequeños Pasos. Es un sitio pequeño, con paredes color durazno y un patio con piso de loseta clara, cercado con una malla verde. Cada tarde, antes de que los padres lleguen, los niños tienen media hora para jugar afuera. Ese momento siempre me había parecido tranquilo, hasta hace unos meses. A mi cargo tengo 6 niños. Daniel, el más inquieto. Sofía, una niña callada con trenzas apretadas. Luis, tímido y sensible. Clara, que siempre se ríe por todo. Matías, el más pequeño. Y Renata, una niña observadora, más madura que el resto. Entre ellos hay cariño, aunque a veces también celos y travesuras, como en cualquier grupo de esa edad. Aquel martes fue diferente. Ya estaban guardando los juguetes cuando noté que Renata seguía en el patio. No se movía. Solo miraba hacia la esquina del jardín, junto a la barda. Tenía las manos juntas, como si escuchara algo. Le dije que entrara, pero no respondió. Caminé hacia ella, y justo antes de tocarle el hombro, me miró de reojo y sonrió. «Ya voy, maestra», dijo, y se metió al salón. Esa noche lo pensé más de lo normal. No había nada extraño, pero me incomodó esa sonrisa. Al día siguiente, volví a verla hacer lo mismo. Jugaban todos, pero cuando daba la hora de entrar, Renata se quedaba quieta, mirando ese mismo rincón. No hablaba, no reía. Solo movía los labios, como si le hablara a alguien invisible. Decidí observarla desde lejos. Mientras los demás guardaban los juguetes, me quedé cerca de la puerta, fingiendo que revisaba mi teléfono. Ella volvió a mirar hacia la barda, inclinó la cabeza y asintió suavemente. Luego dijo en voz baja algo que no logré entender. Cuando se dio cuenta de que la veía, corrió hacia mí, con una expresión serena, casi dulce. Le pregunté con quién hablaba. Me contestó, «Con mi amigo». Pensé que se refería a alguno de los niños, pero al mirar alrededor, todos estaban ya dentro. «¿Cuál amigo?», insistí. «Uno que vive afuera», dijo, señalando el rincón del patio. No supe qué responder. Le sonreí nerviosa y le pedí que no se quedara sola ahí. Ella solo bajó la mirada. El resto de la semana lo hizo igual. Todos los días, a la misma hora. Al principio pensé que era un juego, pero había algo en su expresión,
una mezcla entre calma y concentración que me resultaba inquietante. Una tarde, decidí salir cuando ya todos estaban adentro, solo para ver qué había en esa esquina. No encontré nada, solo la malla y unas hojas secas acumuladas. Pero cuando me di la vuelta para entrar, sentí algo, como si alguien me estuviera observando desde atrás. No escuché nada, no vi movimiento alguno. Solo esa sensación fría en la espalda. Y fue entonces cuando, al mirar de reojo, noté algo que me heló por completo. Renata estaba otra vez en la puerta del salón, quieta, mirando al mismo punto del patio. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Esa noche casi no pude dejar de pensar en la forma en que Renata movía los labios. No parecía estar jugando, ni imaginando. Era como si realmente alguien le hablara, y ella simplemente respondiera con la naturalidad de quien conoce a su interlocutor. A la mañana siguiente, me prometí no darle más vueltas. No quería sugestionarme. Durante la hora de juego, traté de mantenerme cerca de los niños, vigilando que nadie se lastimara. Todo transcurría normal. Risas, pelotas, cubetas de arena. Pero cuando empecé a guardar las cosas, Renata se apartó del grupo, igual que siempre. Me di cuenta de que Luis la siguió, con su paso torpe, arrastrando un cochecito rojo. Se detuvieron frente al rincón. Desde la distancia vi cómo ambos se quedaban quietos. No hablaban entre ellos, pero sus miradas estaban fijas en el mismo punto. En un momento, Luis pareció sonreír. No fue una sonrisa alegre, sino una de esas que se ven cuando alguien escucha algo que no entendemos. Me acerqué despacio, tratando de no alarmarlos. «Niños, ya es hora de entrar», dije. Renata ni siquiera volteó. Luis se limitó a levantar la mano, como si se despidiera de alguien. Me recorrió un escalofrío. Les insistí, y Renata, sin mirar atrás, murmuró: «Ahorita va a venir, maestra». No pregunté quién. Los tomé de la mano y los metí al salón. El resto de los niños notaron que yo estaba inquieta. Clara me preguntó por qué hablaban solos en el patio. Fingí que no escuché. Esa tarde, cuando los padres vinieron a recogerlos, me quedé un momento sola. Desde la ventana del salón, vi cómo la sombra del árbol del patio caía justo sobre la esquina. Parecía más oscura de lo habitual. Al día siguiente, llegué antes para revisar el lugar con calma. Caminé por todo el patio. No había nada fuera de lo normal. Solo el sonido lejano de los coches y el chirrido suave del columpio por el viento. Me detuve justo donde siempre se paraban los niños. No vi nada extraño, pero tuve la sensación de que el silencio era demasiado completo, como si el lugar contuviera la respiración. Esa tarde, cuando llegó la hora del recreo, me quedé observando desde adentro del salón. Vi a los 6 niños correr, jugar, reír. Pero cuando la campana marcó el final, ocurrió algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Todos se quedaron quietos, mirando hacia el mismo punto que Renata solía mirar. Ninguno hablaba, ninguno se movía, solo miraban. Caminé hasta la puerta, sin atreverme a cruzarla. Desde donde estaba podía verles las caras, serias, concentradas, como si alguien invisible les diera instrucciones. Les llamé por su nombre, uno por uno. Nadie respondió. Cuando finalmente abrí la puerta y salí al patio, todos giraron al mismo tiempo para verme. Fue un movimiento exacto, sincronizado. Sus rostros no mostraban miedo ni alegría, solo una calma inquietante. Y Renata, la primera en romper el silencio, dijo en voz baja: «Dice que ya casi llega». No supe qué contestar. «¿Quién, Renata?», le pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Nadie respondió. Solo se miraron entre ellos, como si esperaran una señal. Luego, sin decir una palabra, entraron al salón por su cuenta, uno detrás del otro. Yo me quedé un momento afuera, mirando esa esquina vacía del patio. Había algo inquietante en ese silencio. Esa noche le conté lo ocurrido a Marina, la directora de la guardería.
Me escuchó con una sonrisa tensa y me dijo que los niños tienen imaginación, que a esa edad inventan amigos invisibles. Quise creerle, pero la forma en que todos miraron hacia el mismo sitio no era un juego. Me ofreció que descansara unos días, pero me negué. Quería entender qué estaba pasando. El jueves llegué temprano. Los niños parecían tranquilos, aunque más callados que de costumbre. No reían tanto. Mientras pintaban, noté que Luis se quedaba mirando la ventana, distraído. Le pregunté si le pasaba algo, y dijo algo que me hizo estremecer. Nos dijo que hoy sí va a entrar. No pregunté más. A la hora del recreo, traté de mantenerlos ocupados con canciones y juegos, pero su atención se dispersaba constantemente hacia el patio. Incluso los más alegres, como Clara y Matías, se quedaron inmóviles por momentos, con los ojos fijos en el mismo punto. Cuando sonó la campana para volver al aula, fue como si despertaran de un trance. Esa tarde, mientras los padres llegaban, el ambiente dentro del salón se volvió extraño. El aire estaba tibio, pero los niños empezaron a llorar sin motivo aparente. Primero Sofía, luego Luis, después los demás. Lloraban sin gritar, con lágrimas silenciosas, mirando hacia la puerta del patio. Intenté calmarlos, pero era como si no me escucharan. De pronto, las sillas comenzaron a moverse. No violentamente, sino como si alguien las empujara con suavidad. Los dibujos pegados en la pared se despegaron uno a uno. El reloj del muro se detuvo, marcando las 4:15. Sentí un miedo seco, inmóvil. Corrí hacia los niños y los abracé, intentando alejarlos de la puerta, aunque ninguno se resistió. Marina entró alarmada por el ruido. Vio el desastre, pero cuando intenté explicarle, me miró sin entender. Los niños, entre sollozos, señalaban hacia el patio. Ella quiso abrir la puerta, pero yo se lo impedí. No podía explicarlo, solo sabía que algo afuera no debía ser visto. Llamamos a los padres de inmediato. Algunos no quisieron traer más a sus hijos. Después de ese día, las cosas no volvieron a ser iguales. Los pocos niños que siguieron viniendo no querían salir al patio. Uno de los padres, desesperado, trajo a un sacerdote para bendecir el lugar. Desde entonces, cada semana repite la oración junto a la barda, y aunque todo parece tranquilo, a veces escucho a los nuevos pequeños murmurar, mirando ese mismo rincón. Yo sigo aquí, Dorian. No porque no tenga miedo, sino porque alguien tiene que quedarse a cuidar a los que aún vienen. A veces, cuando el sol empieza a caer y el patio se vacía, me parece escuchar un murmullo suave, casi un saludo. Y aunque ya sé que no debo mirar hacia esa esquina, a veces siento que alguien me está esperando. Historia número 3. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque necesito que alguien la escuche sin pensar que estoy exagerando. No quiero que nadie me vea como una madre paranoica. Solo necesito que alguien entienda lo que pasó con mi hija, con Lupita. Todo comenzó cuando entró a la guardería Rinconcito Feliz, hace unos meses. Yo soy Estela. Tengo 32 años. Desde que el papá de Lupita nos dejó, tuve que buscar trabajo. Conseguí un puesto como recepcionista en una oficina cerca del centro, y por eso tuve que inscribirla en esa guardería. Era pequeña, limpia, con paredes color pastel y dibujos de animales sonrientes. Me pareció un buen lugar. Lupita tiene 5 años. Es una niña tranquila, algo tímida, pero muy dulce. Su cabello castaño siempre lo lleva en 2 trenzas, porque dice que así se siente como una niña grande. El primer día lloró un poco al separarse de mí, pero las maestras, sobre todo una joven llamada Luz, la atendieron muy bien. Luz tendría unos 27 años, cabello oscuro recogido en una coleta y una sonrisa que inspiraba confianza. Me dijo que Lupita se adaptaría pronto, que todos los niños nuevos pasaban por ese proceso. Tenía razón. A los pocos días, mi hija ya entraba sin llorar, con su lonchera colgando y saludando a todos. Al principio, todo fue normal. En las tardes, cuando salía del trabajo, la encontraba jugando en el patio con otros niños.
Siempre me recibía con una sonrisa, aunque a veces la veía observando algo a lo lejos, con esa mirada ausente que tienen los niños cuando imaginan cosas. No le di importancia. Una tarde, mientras esperábamos el camión, Lupita me contó que había conocido a un nuevo amigo. Me lo dijo con tanta emoción que no pude evitar sonreír. «Se llama Kevin, mami», me dijo, abrazando su mochila. Pensé que sería alguno de los niños nuevos que habían ingresado esa semana. Me alegró saber que empezaba a socializar, porque después de lo de su papá, la notaba más callada, más apegada a mí. Le pregunté si Kevin vivía cerca o si su mamá también lo recogía. Me dijo que no lo sabía, que él solo estaba con ella cuando jugaban en el salón. No le di más vueltas. Pasaron los días y cada tarde me contaba algo sobre Kevin, que le prestaba sus colores, que jugaban a esconderse, que a veces se sentaban juntos cuando la maestra contaba cuentos. Era la primera vez que escuchaba a Lupita hablar tanto de alguien. Su voz sonaba feliz, ilusionada. Cada tarde me hablaba más de Kevin y hasta dibujaba cosas que decía que hacían juntos. En uno de sus dibujos lo había pintado de camiseta azul y cabello muy corto. Me pareció tierno. Incluso le dije a Luz que me alegraba que mi hija ya tuviera un amigo con quien jugar. Después de esa semana, algo empezó a cambiar en Lupita. No fue de golpe, sino poco a poco, como cuando notas que una planta deja de crecer sin razón. Al principio creí que estaba cansada o que los días en la guardería la agotaban, pero su mirada empezó a perder esa alegría que solía tener cuando hablaba de Kevin. Una noche, mientras doblaba su uniforme, la noté callada, pensativa. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que Kevin le había contado algo feo en la guardería. Intenté hacerla reír, pero no lo logré. Le pregunté qué le había dicho, y solo bajó la mirada, susurrando: «No puedo decirlo, mami, porque Kevin se enoja si lo cuento». A la mañana siguiente no quiso entrar al aula. Se aferró a mi brazo y me dijo que Kevin estaba triste porque los otros niños ya no querían jugar con él. Luz salió a ayudarnos y logró convencerla, hablándole con paciencia. Antes de entrar, Lupita me miró con una seriedad que no le conocía. «Mami, Kevin dice que pronto voy a morir», murmuró. Sentí que el cuerpo se me quedó frío. No supe cómo reaccionar. Le pregunté quién le había dicho eso, tratando de mantener la voz firme. «Kevin», repitió, como si fuera obvio. Luz me miró sin entender lo que pasaba, y preferí no decir más. Me fui al trabajo con el estómago revuelto. Esa noche no dejé de pensar en lo que me dijo. Me repetía que solo era una niña, que seguro había malinterpretado algo. Pero había algo en su tono, esa calma impropia de su edad, como si realmente creyera lo que decía. No quise preocupar a nadie, aunque por dentro empezaba a sentir miedo. Los días siguientes, Luz me comentó que Lupita se mostraba distraída, que durante las clases a veces se quedaba mirando una esquina del salón y sonreía, o movía los labios como si respondiera a alguien. Los otros niños la empezaban a evitar, y ella parecía no notarlo. Una tarde, cuando fui por ella, la encontré sentada sola, con sus colores ordenados en fila sobre la mesa. Me sonrió al verme, pero sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado. Le pregunté qué pasaba, y dijo, sin levantar la vista: «Kevin está enojado porque algunos niños se rieron de mí». Intenté consolarla, diciéndole que a veces los niños podían ser crueles sin querer, pero ella no respondió. Solo guardó silencio, como si escuchara otra voz que yo no podía oír. Luz se me acercó y me dijo que hablaría conmigo más tarde, que había algo que quería explicarme con calma. Esa noche casi no dormí. No podía sacarme de la cabeza la imagen de mi hija sentada sola, hablando con alguien que solo existía dentro de esas paredes color pastel. Algo en la guardería estaba afectándola, y al día siguiente decidí que iba a averiguar qué era. Fui por Lupita más temprano ese día. Apenas crucé la reja, sentí que algo no estaba bien. El ambiente era distinto,
como si todo estuviera en pausa. Los niños jugaban, pero sin ruido, y Luz me vio desde la puerta del aula con una expresión que no le conocía. Me hizo una seña para que entrara. Lupita estaba sentada en una mesa del fondo, coloreando en silencio. Cuando me vio, sonrió, pero no dijo nada. Tenía el uniforme arrugado y la mirada cansada. Luz me pidió que esperara un momento afuera, que necesitaba hablar conmigo. Su voz sonaba temblorosa. Nos sentamos en una pequeña oficina al lado del pasillo. Ella respiró hondo antes de hablar. Estela, gracias por venir. Justo queríamos hacerlo nosotras, porque pasó algo con Lupita hoy. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo. Le pedí que me explicara. Luz bajó la voz. Fue algo raro, y no sabemos cómo explicarlo. Me contó que ese día unos niños se burlaron de Lupita porque decían que hablaba sola. Ella se enojó mucho, se puso de pie y gritó algo que nadie entendió. En ese momento, todas las sillas del grupo se cayeron al mismo tiempo, haciendo que los niños se asustaran y lloraran. No había explicación. Nadie las tocó. Luz me dijo que revisaron las cámaras por protocolo y lo que vieron las dejó heladas. En el video, Lupita estaba parada frente al grupo, mirando a un punto vacío, justo antes de que todo ocurriera. Después, se ríe, una risa breve, que no parecía suya. Luego dijo algo muy claro. Kevin lo hizo. Para que aprendan a no molestarme, sentí un mareo. No podía creer lo que escuchaba. Le pregunté si estaban seguras, y Luz asintió, con los ojos vidriosos. No sabemos qué pensar. No hay ningún niño con ese nombre, Estela. Revisamos la lista, los registros de ingreso. Incluso preguntamos a los demás grupos. Pedí verla. Entré al aula y me acerqué a Lupita. Estaba sentada sola, dibujando con sus crayones. En el papel había dos figuras. Una era ella, con su vestido rosa, y al lado, un niño de camiseta azul. Le pregunté si era Kevin. Me miró con una calma que me desarmó y dijo, sí, pero ya no está contento. No quiere que me vaya. Esa misma tarde decidí sacarla de la guardería. Empaqué sus cosas y no volví. Mientras caminábamos hacia la salida, Lupita me apretó la mano y susurró. Kevin no quiere que me vaya, mami. Dice que no quiere estar solo otra vez. No supe qué responder. Solo la abracé más fuerte y seguimos caminando sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que paso frente a un grupo de niños, me fijo sin querer si alguno lleva una camiseta azul y el cabello corto. No he vuelto a escuchar a Lupita mencionar su nombre. Pero a veces, cuando la dejo dormida y cierro la puerta, juro oírla murmurar algo bajito, como si todavía le hablara a alguien.